queremos irnos si no hay asamblea constituyente. No, mentira, no quieren eso. Quieren permanecer en el poder, no quieren otra cosa más, y el caos que se registra en el país les importa poco o les importa nada. Rosa Bartra, excongresista y expresidenta de la Comisión de Constitución del Parlamento, se encuentra con nosotros conectada vía Zoom. Doctora Bartra, ¿qué tal? Buenos días. Pedro, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Doctora Bartra, por favor, a ver, yo quiero partir por esta situación que explica a la población los procedimientos que existen dentro del Parlamento para una reconsideración de la votación que se tiene que dar para aprobar adelanto de elecciones. La reconsideración es un procedimiento mediante el cual se revisa una norma que ha sido aprobada ya por el Parlamento. Y tiene un requisito que es ineludible. Este tiene que haber sido presentado antes de que se sancione el acta. ¿Qué significa sancionar el acta? Que se apruebe, que se diga se aprueba el acta sin que se haya leído, que es lo que se hace todas las veces que se cierra un pleno del Congreso. Entonces la reconsideración tiene que entrar antes de que se sancione el acta, porque una vez que se ha sancionado el acta, todos los procedimientos parlamentarios que se hayan efectuado quedan firmes. En este caso, por una, digamos, interpretación, más que interpretación, por una situación excepcional que vive el país, el presidente de la Comisión de Constitución presentó una reconsideración de una reforma constitucional que ya había sido aprobada y sancionada el acta. Por eso es que tuvimos un amplio debate al respecto. Ya, y ahora, dentro de esta situación, el viernes se aprueba la reconsideración por un tema de necesidad pública, por la crisis que estamos atravesando, aunque pueda ser hasta ilegal. Pero se aprueba la reconsideración. Se va a la votación un texto sustitutorio para que se celebren elecciones en octubre de este año. Pero esta propuesta no surte efecto, no es aprobada. Eso quiere decir que si se ha reconsiderado la decisión de elecciones para abril 2024, y eso ya queda nula, no se aprueba la elección para octubre de este año, ¿estamos en foja cero? ¿Ya no tenemos nada aprobado ni primera legislatura? No, en realidad tenemos algo que significa referéndum. Cuando una iniciativa de reforma constitucional no alcanza los 87 votos, pero está entre los 66 y los 86, entonces esta norma puede ir a consulta popular mediante el sistema de elección por referéndum. Pero ojo que al referéndum iría el texto que ha tenido más de 66 votos. Claro. Es decir, la Asamblea Constituyente. Claro, pero en estos momentos no se aprobó el adelanto de elecciones, solamente quedaron en 65 votos. Quedó en 65, no se aprobó ni para referéndum. Quiere decir que ya no existe realmente, doctora Bartra, ya no existe ningún acuerdo. Usted, Pedro, sí, son 65 votos, eso significa que en este momento en el Parlamento no hay ninguna norma aprobada con respecto a adelanto de elecciones, ninguna. O sea, la reconsideración anuló el acuerdo de diciembre para que las elecciones sean en abril 2024. Efectivamente. Por eso, ahí está el peligro de aceptar reconsideraciones ad infinitum. Como le digo, podríamos tener debates, porque para que se apruebe una norma, primero entra a la comisión, luego va al pleno y tiene todo un proceso de debate que incluso incluye una segunda votación. Imagínese usted que después de haber tenido todo ese proceso de debate, finalmente alguien reconsidera después que se aprobó y se queda como en este caso en nada. Es muy peligroso para la estabilidad del sistema. En este momento lo que se ha hecho encima se ha dejado un precedente nefasto. Claro. O sea, no solamente no se ha logrado el adelanto del adelanto, que es lo que supuestamente se buscaba, sino que ahora hemos dejado un precedente de que cualquier norma aprobada, así sea reforma constitucional, puede ser reconsiderada. Y en tema de resolución de crisis, estamos como al inicio, sin ninguna solución. Estamos en una situación más complicada, con las muertes sea de por medio y un peor estado social. Lamentablemente estamos en una peor situación y pareciera que el poder en este momento, el poder en general, es decir, el Estado peruano en el poder ejecutivo y en el poder legislativo se han puesto de acuerdo para generar un clima de inestabilidad. Recuerde usted que la señora Boluarte entró diciendo, me quedo hasta el 2026, sí. Luego no, me voy el 2024, luego no, me voy el 2023, luego me voy el día que diga el Congreso. Y el Congreso dijo, pues no nos vamos. Entonces,
esta situación de envejecimiento de su poder, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, esta fecha de caducidad, lamentablemente se ha hecho más corta. Ya no hay un clima ahorita para discutir ninguna reforma, ninguna. Hay una polarización que impide el entendimiento, que impide un debate que genere normas sensatas. En este momento cualquier cosa puede salir porque los ánimos están extraordinariamente caldeados y ya tenemos más de 50 víctimas mortales en la calle y anoche hemos tenido el primer fallecido en Lima en circunstancias que todavía no se aclaran, pero que seguramente van a ser capitalizadas por un lado y por el otro para fortalecer su versión de los hechos. Entonces no hemos llegado a absolutamente nada y espero que mañana, que el Pleno tiene sesión para reconsiderar la votación que no alcanzó los votos necesarios ni para referéndum ni para reforma constitucional, entre nuevamente a debate y espero que ahí por fin se pongan de acuerdo. Esto va a ser la tercera reconsideración, porque la primera fue en diciembre, cuando no se alcanzó la votación para que las elecciones sean en diciembre de este año 2023, se hizo la reconsideración y se aprobó para que sea en abril 2024. Ahora se hizo la segunda reconsideración el viernes y ahora va a ser la tercera mañana. A la tercera puede ir la vencida. Pero ese es el peligro, Pedro, ese es el peligro de no respetar la Constitución, de no respetar el reglamento del Congreso, de no respetar nuestra ley. En este momento, en el Perú ya no hay Estado de Derecho. Cada quien cree que puede hacer lo que cree que es correcto para asumirlo de la mejor manera. Cada quien cree que la ley está escrita solamente para que ocupe un espacio o solamente para que digamos que tenemos leyes, pero nadie la respeta, nadie, absolutamente nadie. La policía no puede actuar, el ejército no puede actuar, la señora Boluarte quiere quedar bien con Dios y con el diablo, y los parlamentarios están encerrados en una burbuja que les impide ver qué es lo que está pasando en el país. Deben recordar que nos representan y que representan nuestro sentir. Los parlamentarios no están ahí para defender su pensamiento, sino para llevar la voz del pueblo. Por eso se dice que es el poder más importante y el primer poder del Estado. Y ellos han encerrado en una burbuja en la cual creen que son los llamados, los elegidos, a determinar el curso de nuestra patria, cuando en realidad eso solamente sería válido si estuviesen vinculados con la realidad, pero pareciera que están viviendo en otro planeta. ¿Usted cree que estamos entrando en una situación de anarquía? Estamos en anarquía hace tiempo, Pedro. Hace tiempo que estamos en anarquía. Hace tiempo que la oclocracia se ha instalado, que ha desplazado a la democracia. La democracia es el gobierno de las mayorías. Y estoy segura que en este momento la mayoría no quiere la violencia que hay, la mayoría no quiere la inestabilidad que hay, la mayoría está en contra de un ejecutivo y un legislativo que permanecen impávidos y totalmente insensibles a lo que está pasando. Van, vienen y son incapaces de responder a absolutamente nadie por sus hechos. Por eso es que tenemos un parlamento en el cual alguien amanece socialista, almuerza siendo social cristiano y cena siendo de derecha. Eso tampoco se puede permitir, la forma en la cual se han vuelto sinuosos en su conducta y pueden cambiarse de bancada como quien se cambia, no sé, de ropa cada día, es realmente lamentable. Ahora, y todos están en el afán de hacer lo políticamente correcto cuando ahorita hay que hacer lo que es necesario. Ahora, doctora Bartra, ¿y qué opina usted del hecho de los congresistas y autoridades políticas que se hacen sujetos de vandalismo? Ayer se conoció el caso del congresista de Acción Popular Wilson Soto, cuya vivienda en Huancavelica estuvo a punto de ser incendiada. Ya pasó también ese intento con un congresista en Puno, bueno, que se llegó a consumar con el congresista Salguana. En Madre de Dios se intentó lo mismo, ya se intentó quemar, incendiar la vivienda del gobernador regional de Madre de Dios, y así vamos viendo autoridades que van siendo sujetos de esta represión social. Así como los locales del Ministerio Público, del Poder Judicial o del sector privado, seguramente que se van a focalizar en determinados actores, y quienes tienen la decisión en sus manos son los congresistas de la República. Entonces, ¿qué duda cabe que la presión hacia cada uno de ellos y sus familias en regiones se va a poner cada vez más intensa? Así que por esa razón, incluso por la de salvaguardar
su integridad y la integridad de su familia, es que deberían tomar una decisión comprendiendo el clima social que se está viviendo y que todas las vidas importan. Todas las vidas en nuestro país importan y por lo tanto tampoco es que se debe insistir en un gobierno de sangre y fuego. Tampoco se trata de que salga el ejército y entonces arremeta contra los violentistas. Tampoco es esa la solución. Más sangre peruana no puede ser derramada. Ya se derramó en un mes de conflictos la sangre de más de 50 peruanos, independientemente de cuál haya sido el origen de su muerte, independientemente de eso, que seguirá su investigación, su curso, y seguramente si fueron ellos mismos o si fueron las fuerzas del orden en uso legítimo de la fuerza, tendrán su proceso y su sanción, pero no podemos permitir más muerte de la forma en la cual se está llevando. Así que la señora Boluarte y los señores del Congreso tienen en este momento en sus manos la solución. Y la señora Boluarte también debe dejar de jugar a Pilatos, ¿no? Ya. La salida más inmediata para acabar con esta crisis puede ser la renuncia de la presidenta. Si es que renuncia la presidenta, tendríamos elecciones el 2024 porque tendríamos a un Congreso que entra de frente a un escenario electoral. Entonces, por el cronograma electoral, que ya no podría ser modificado, porque, ojo Pedro, la renuncia de Dina Boluarte lo que trae consigo es lo que la Constitución establece, es decir, que el cargo de la presidencia lo asuma el presidente del Congreso para llamar a elecciones generales. Entonces, yo lo entiendo como elecciones generales. Hay personas que hacen su interpretación con respecto a que solo serían presidenciales, lo cual es absolutamente inviable desde el espíritu de la Constitución. Pero en fin, lo que hace es llamar a elecciones. Y como ya no se pueden modificar plazos cuando se llama a elecciones, tendríamos el cronograma tal cual esté establecido por ley. Eso significa que tendríamos elecciones el 2024 sin asamblea constituyente, o sea, lo mismo que aprobaron en julio. Vaya, eso podría ser otro escenario de debate y de consenso político que puedan llegar. Sin embargo, yo quiero terminar con usted preguntándole de un hecho que me pareció interesante, que planteó la congresista Margot Palacios de Perú Libre, que si las elecciones se celebran en octubre de este año y el nuevo gobierno empieza en enero de este año, realmente estaríamos entrando a un periodo presidencial o parlamentario también de 5 años y medio, que no establece la Constitución. ¿Lo percibió también usted así? Por supuesto, porque estamos haciendo reformas constitucionales desde hace mucho tiempo, ojo Pedro, ojo, que ya hace mucho tiempo que estamos metiéndole mano a la Constitución sin que se pueda analizar, por eso que es que una reforma constitucional requiere debate sereno, sin que se pueda analizar cuáles son los impactos en el mediano y largo plazo. Y definitivamente, como la reforma decía, por única vez se cambiará la fecha de elecciones eso significa que en el siguiente periodo la elección sería, como siempre, en abril y en julio. Abril y junio. Entonces sí estaríamos alargando el periodo parlamentario y el periodo presidencial, pero obviamente nada que no se pueda resolver con reformas constitucionales en un ambiente más sereno. Por eso es que no entiendo tampoco la ansiedad, si lo puedo llamar así, o la preocupación de algunas bancadas con respecto a hacer reformas. No hay clima para hacer reforma. Cualquier reforma podría tener consecuencias en las cuales el remedio resulte peor que la enfermedad. Entonces, lo mejor que se puede hacer ahora es reformar el cronograma electoral para plazos pequeños, cumplibles, pero que además se ajusten a la legalidad y que entiendan todos que lamentablemente, nos guste o no, este gobierno en el Ejecutivo y en el Legislativo caducó. Y que es necesario un recambio, así no sea para mejor, pero que nos traiga un clima que permita mejorar por lo menos la legislación. Al menos una situación de calma por un breve tiempo. Doctora Rosa Bartra, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Buen día, buen domingo. Al contrario, gracias a usted. Buen domingo, especialmente para nuestros amigos de Pescado. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Tras el corte estaremos conversando con la ex ministra de Salud, Kelly Portalatino, y congresista de Perú Libre. Volvemos.